Todos los seres vivos estamos sumergidos en un enorme mar de aire que nos rodea. Nos desplazamos en él, soportamos sus embates, lo respiramos. A ese enorme mar de aire lo llamamos atmósfera, y está entre nosotros y sobre nosotros. Pero, ¿cómo es y qué tan limpio está? El aire desempeña un papel importante en la vida y el equilibrio de la naturaleza. Conocer su composición y el comportamiento de los elementos que lo constituyen nos permitirá entender cómo se ha ido alterando su equilibrio, provocando así una contaminación significativa, que tiene efectos diversos en la naturaleza, dañando los ciclos biológicos, físicos y químicos, porque el aire forma parte de ellos. El aire es una mezcla de gases. Los gases son la forma más liviana y tenue de la materia. El gas que se encuentra en mayor proporción es el nitrógeno, que constituye casi las 4/5 partes del aire. Otra quinta parte la ocupa el oxígeno. Hay aproximadamente una molécula de oxígeno por 4 de nitrógeno. Esto constituye el 99% de la atmósfera. El 1% restante está compuesto por dióxido de carbono, partículas de polvo en suspensión, gases raros y vapor de agua. Este último componente varía en cantidad dependiendo del lugar, la estación del año, la altura y la temperatura. La atmósfera es el resultado de la acción continua de los seres vivos desde el comienzo de los tiempos geológicos. A pesar de su composición más o menos estable, está siempre en equilibrio dinámico, debido a la acción de los organismos autótrofos y heterótrofos, a los que se agregan diversos fenómenos de la naturaleza química. El llamado aire puro en realidad no existe, puesto que siempre hay intercambio entre los seres vivos, la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera. Entonces, ¿el aire que respiramos siempre está contaminado? La atmósfera envuelve a la Tierra con varias capas distintas. La primera y más baja es la troposfera, que se encuentra por encima de la superficie terrestre y en donde el aire está en constante movimiento. En esta capa se producen los desplazamientos de las masas de aire y es la región donde ocurren los fenómenos meteorológicos como las tormentas y arcoíris. Además se encuentra todo el vapor de agua de la atmósfera, así como numerosas partículas de polvo que están suspendidas y flotan entre las moléculas de los gases. En la estratosfera el aire cambia su composición, ya que el oxígeno y el nitrógeno son más escasos y los vientos circulan a gran velocidad. La tercera capa es la ionosfera, llamada así por el gran número de iones que contiene. Aquí los rayos X, así como los rayos ultravioleta, provenientes de la luz solar, ionizan a las moléculas de aire y las fraccionan en partículas aún más pequeñas, cargadas eléctricamente. Esto tiene gran influencia en las comunicaciones inalámbricas, pues en sus distintas capas ionizadas se reflejan las ondas radioeléctricas dirigiéndose nuevamente hacia la Tierra, haciendo posible su propagación a distancias muy grandes. Es importante conocer las diferentes características de las capas de la atmósfera para entender el comportamiento de los gases dentro de ella. En la troposfera, el aire mantiene una constancia en su composición debido a que éste no se encuentra estático. Al existir corrientes de aire, lo trasladan y combinan constantemente. La constancia en la composición del aire permite que se registren procesos de aporte y eliminación de algunos de sus gases constituyentes, ya que existe un equilibrio estable mantenido por medio de ciclos biológicos, químicos y físicos propios del planeta. Así tenemos que los ciclos de estos gases llevan a la generación de unos y al consumo de otros. Por ejemplo, el nitrógeno se encuentra en algunas plantas leguminosas. Los animales, al comerse estas plantas, transforman las proteínas vegetales en animales, y estas, al descomponerse en el proceso de la digestión, son expulsadas como compuestos nitrogenados. Algunos son utilizados directamente y otros, cuya descomposición libera nitrógeno y amoníaco, pasan a la atmósfera y al suelo. El ciclo del oxígeno y del dióxido de carbono están estrechamente ligados. El oxígeno se libera durante la fotosíntesis y se consume en los procesos de respiración, fermentación y combustión.
El dióxido de carbono se libera en la respiración de los animales y en la fermentación. Además, se utiliza durante la fotosíntesis. También los volcanes lanzan grandes cantidades de dióxido de carbono en muchas zonas de la Tierra. Hasta el suelo expide un poco de ese gas por las reacciones características de la corteza terrestre. Cuando en la atmósfera se introducen uno o varios elementos como polvos, humos, gases, vapores y emanaciones, el aire se contamina. Esa contaminación atmosférica puede resultar de una modificación cuantitativa por alza de la concentración en el aire de alguno de sus constituyentes normales, o bien por una modificación cualitativa debido a la introducción de elementos químicos o físicos extraños al aire atmosférico, o por una combinación de las dos formas anteriores. La contaminación se puede clasificar de diferentes maneras, dependiendo de sus características y de las fuentes que la generan. Una de ellas es la contaminación biológica, que se presenta cuando existen microorganismos que causan desequilibrios en la naturaleza, por ejemplo, bacterias, hongos, virus. En la atmósfera, la contaminación biológica del aire se debe a los residuos fecales depositados en campo abierto y a las corrientes de aire. La contaminación física es causada por factores relacionados principalmente con la energía. Por ejemplo, altas temperaturas, ruido, ondas electromagnéticas, entre otros. Este tipo de contaminación, por su característica tan sutil, tiene efectos a largo plazo que no son fáciles de identificar. La contaminación física del aire se manifiesta por la mezcla del humo y la niebla, llamada normalmente smog. Esto se da regularmente en las ciudades. La niebla de la ciudad contiene mucho humo, debido a que el de las chimeneas no puede subir porque se lo impide la propia capa de niebla. La contaminación química es toda aquella contaminación provocada por materia, especialmente por sustancias químicas que pueden ser orgánicas e inorgánicas. La contaminación química del aire se ha dado por la presencia de más de 3.000 sustancias extrañas. Entre las más frecuentes están monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y diversos compuestos de sodio, zinc, cloro, plomo, azufre y mercurio. Como principales contaminantes atmosféricos tenemos a los óxidos de nitrógeno, el ozono, así como al dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Los óxidos de nitrógeno se producen durante los procesos de combustión, al reaccionar a altas temperaturas el oxígeno y el nitrógeno contenidos en el aire, o bien al oxidarse el nitrógeno presente en los combustibles. La formación de óxidos nitrogenados a partir del nitrógeno atmosférico y del oxígeno depende de la temperatura de combustión. A mayores temperaturas se maximiza su producción. La producción de óxidos de nitrógeno a partir de su oxidación se presenta en los combustibles fósiles, incrementando la cantidad de estos en la atmósfera. El dióxido de carbono también es un contaminante de la atmósfera, a pesar de su presencia natural en la misma, y a la elevada capacidad de los océanos y las plantas para absorberlo. Pero debido a la emisión continua y concentrada de este gas por parte de las actividades diarias de la industria, este gas se ha incrementado de manera alarmante. El tercer contaminante más abundante en la atmósfera es el monóxido de carbono. Este gas se origina como subproducto de la combustión incompleta. En la oxidación de los fósiles, el material carbónico es transformado hasta dióxido de carbono, pero cuando no hay el suficiente oxígeno, el compuesto de carbono no se puede oxidar en su totalidad, por lo que se genera monóxido de carbono, en cantidades que dependerán sobre todo de la proporción de oxígeno disponible con respecto a la cantidad de combustible, es decir, de la relación aire-combustible. A menor aire disponible se obtienen mayores cantidades de monóxido de carbono. El ozono existe de forma natural en la atmósfera. Es un gas derivado del oxígeno constituido por 3 átomos de oxígeno. La existencia de este gas en las altas capas de la atmósfera absorbe la entrada de los rayos ultravioleta que son dañinos para algunos seres vivos.
Sin embargo, cuando se produce ozono a baja altura, este gas es un contaminante. Se forma por la acción fotoquímica de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos orgánicos volátiles en presencia de la luz solar. La contaminación fotoquímica en la zona metropolitana de la Ciudad de México, representada por el ozono, es uno de los problemas de calidad ambiental más grave. En el Centro de las Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, se está investigando la relación del incremento del ozono con el uso de gasolinas reformuladas en la Ciudad de México. Las principales fuentes de emisión de los óxidos de nitrógeno y de compuestos orgánicos volátiles son los automóviles, aproximadamente 3 millones de vehículos con una edad media de 12 a 14 años. En México, una gran cantidad de los vehículos de uso intensivo, como taxis, microbuses y automóviles de uso oficial, representan aproximadamente el 50% de emisión de los precursores del ozono. El uso de gasolinas reformuladas ha sido considerado como una alternativa para minimizar las emisiones de contaminantes del aire y precursores de oxidantes fotoquímicos provenientes de los gases, producto de la combustión de los motores y la evaporación del combustible. En la UNAM se demostró que cuando se han tomado medidas para contrarrestar la contaminación, estas no se han basado en un estudio previo de las causas y consecuencias. Actualmente, las gasolinas reformuladas contienen compuestos orgánicos oxigenados, como el metil-ter-butil-éter, que buscan reducir la emisión de compuestos precursores del ozono. No obstante, los compuestos oxigenados son promotores de la formación y emisión de formaldehído y otros aldehídos. Incluso, es favorecida su formación en vehículos equipados con convertidores catalíticos. El formaldehído es un contaminante identificado como potencialmente tóxico. Es un compuesto orgánico precursor de radicales hidroxilo, los cuales favorecen el incremento de la actividad fotoquímica, cuyo resultado indeseable es la acumulación de ozono. El primer inconveniente relacionado con la emisión de formaldehído fue investigada en el Centro de las Ciencias de la Atmósfera, en relación a su presencia en la atmósfera y su participación en la actividad fotoquímica de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Este grupo universitario monitoreó la presencia de formaldehído y ozono durante 2 periodos contiguos antes y después de la introducción de las gasolinas oxigenadas en México entre 1988 y 1990. La investigación aportó que antes de la introducción de los compuestos orgánicos oxigenados, el patrón de ocurrencia del formaldehído presentaba una distribución constante. Sin embargo, después de la introducción del metil-ter-butil-éter, se detectó un incremento de formaldehído, aparentemente desusual, para después tener un decremento constante. Este pico solo pudo ser atribuido a las emisiones producidas por automotores, dado que el máximo de actividad vehicular se da entre las 7 y las 10 de la mañana. Se corroboró que la relación en el aumento de los compuestos orgánicos oxigenados contribuye a la generación de ozono matutino y vespertino. Cabe mencionar que a pesar de los hallazgos de este grupo de investigadores y a los diversos reportes técnicos y científicos publicados a nivel mundial sobre los problemas potenciales del uso del metil-ter-butil-éter en gasolinas reformuladas, todavía se sigue adicionando este compuesto en las gasolinas mexicanas. La contaminación se puede dar por 2 factores naturales, como emisiones volcánicas que lanzan a la atmósfera gases de azufre, monóxido de carbono y cenizas, entre otros. También por los efectos geoclimáticos como el viento, que pulveriza el material rocoso y transforma partículas de gran tamaño en material en suspensión. Y finalmente los incendios forestales, que contribuyen al aumento del dióxido de carbono y cenizas, que nuevamente son transportadas por el viento. Sus características principales es que generalmente se encuentran dispersos en un área mayor, por lo que el efecto es diluido por los procesos naturales.
El hombre también tiene mucho que ver en la contaminación, debido a que contribuye en la generación de gases y partículas que se adicionan a las ya proporcionadas por la naturaleza. Estas se denominan fuentes antropogénicas y son de dos tipos: las móviles generadas por vehículos automotores como autos, aviones y barcos que queman hidrocarburos porque tienen motores de combustión interna, y las fijas provenientes principalmente de la industria, que queman combustibles fósiles sintéticos como las gasolinas para producir energía eléctrica o materiales diversos. Esas formas envían a la atmósfera óxidos de carbono, compuestos orgánicos, metales pesados y óxidos de azufre. La acumulación de gases, partículas y humos tienen efectos diversos sobre la atmósfera: el efecto invernadero, el calentamiento sobre el clima y la inversión térmica. Otra de las maneras en que el hombre contamina es al generar energía eléctrica. El ver la televisión, encender el auto o calentar la comida se ha convertido en un hecho cotidiano. Pero si reflexionamos cómo es que se obtiene energía, nos podemos dar cuenta que es un proceso en el que se está poniendo en riesgo el equilibrio biogeoquímico de la atmósfera. Los minerales y los combustibles fósiles, que son los principales energéticos con los cuales se ha desarrollado nuestra civilización actual, desprenden muchos contaminantes a la atmósfera y además son recursos que no pueden ser renovados. A un recurso se le considera no renovable porque existe la posibilidad de que se agote, ya que su renovación ocurre solo por procesos geológicos, físicos y químicos que tienen lugar a través de cientos de millones de años. Las principales fuentes de energía que se obtienen por recursos no renovables son el carbón mineral y el petróleo. Estos combustibles liberan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. También la geotérmica, que es la energía obtenida por el calor que hay en el centro de la Tierra, se le considera no renovable, además que tiende a contaminar el agua más cercana. Otra energía alterna que está basada en fuentes renovables y no contaminantes es la proporcionada por el Sol. Nuestro planeta posee un sistema energético muy eficiente. El Sol proporciona diariamente 100.000 veces más energía de la que necesitamos. Energía eólica puede obtener electricidad. También a la lluvia que a través de ríos puede generar energía eléctrica. Se le conoce como energía hidráulica. La explotación de las fuentes de energía solar, eólica, no causa problemas de combustión, contenido energético, ya sea agua. El problema de estas fuentes de energía es que están muy dispersas en el territorio, tienen poca densidad de energía, son intermitentes, imprevisibles y difíciles de transportar. Teniendo en cuenta el crecimiento demográfico y debido a que en los últimos 100 años se ha gastado la misma energía que en toda la historia anterior, se están buscando fuentes de energía alternativa. Una de ellas es la nuclear. Actualmente la reacción nuclear que se utiliza para la generación de energía es la fisión. La energía se obtiene a partir de la fuerza de atracción que mantiene unidos a los protones y neutrones de los núcleos atómicos. En las reacciones químicas de síntesis o condensación se libera energía, manteniéndose sin cambio los núcleos de los átomos, los cuales se mantienen íntegros por fuerzas enormes, de tal forma que al fragmentarse un átomo son liberadas grandes cantidades de energía. Se utiliza el uranio que existe en forma natural, puesto que posee un núcleo atómico muy grande que al ser bombardeado con neutrones, estos se desintegran, liberando a su vez, además de energía, más neutrones, que pueden desintegrar otros núcleos atómicos, provocando una reacción en cadena. Este medio de obtención de energía tiene la ventaja de no generar dióxido de carbono, pero contrariamente, produce reacciones difíciles de regular y un alto costo de confinamiento seguro de sus residuos radiactivos.
Actualmente se está tratando de desarrollar la tecnología necesaria para utilizar una nueva forma de energía nuclear, la fusión. La fusión consiste básicamente en unir los núcleos de átomos pequeños para formar otros más grandes. Para la fusión nuclear se emplea deuterio y tritio, que son isótopos del hidrógeno. Estos se calientan a temperaturas de 100 millones de grados centígrados, es decir, cerca de 7 veces la temperatura que tiene el Sol. Al chocar los núcleos de estos elementos, se fusionan para formar un núcleo de helio, con el cual se liberan grandes cantidades de energía. La fusión atómica no genera residuos radiactivos, como en el caso de la fisión. Además, los recursos de combustible son inmensos y el peligro de una catástrofe inexistente, lo cual hace que varios científicos consideren este tipo de energía como la fuente generadora del futuro. Como consecuencia de la contaminación, tenemos el agravamiento del efecto invernadero. El efecto invernadero es originado principalmente por la presencia de algunos gases y partículas en la atmósfera que permiten normalmente el paso de la luz del Sol hasta la superficie del planeta, reflejándose parcialmente de la Tierra a la atmósfera. Sin embargo, a mayor concentración de gases, la energía reflejada por la Tierra es menor, quedando atrapada por esa capa de gases y partículas. La temperatura de la superficie del planeta aumenta y una cantidad de calor queda atrapada en la parte baja de la atmósfera. El dióxido de carbono, el metano, el gas carbónico, los óxidos de nitrógeno, compuestos clorofluorocarbonados y el ozono son los gases responsables del efecto invernadero, que son provocados principalmente por las actividades humanas. El factor que influye principalmente en el clima mundial es el equilibrio del calor de la Tierra. Las cantidades de calor recibido, retenido y reflejado por la misma y su atmósfera determinan el estado de este delicado equilibrio ecológico. Los fenómenos climatológicos como el viento, las tormentas, las nubes, la lluvia, la nieve y los cambios de energía dependen en gran parte de este equilibrio. La turbidez atmosférica también es un importante factor en el balance del calor de la atmósfera de la Tierra y quizás ejerza actualmente una influencia mayor en el clima terrestre que el aumento del dióxido de carbono en el aire. Las partículas sólidas de los contaminantes ejercen una fuerte atracción del vapor de agua, que se condensa y congela en ellas, formando cristales de hielo que luego forman nubes, cuyas pequeñas gotas aumentan de tamaño si hay suficiente humedad, cayendo con el tiempo en forma de lluvia. Nos podemos dar cuenta que conforme sube el grado de contaminación en las áreas industriales o metropolitanas, aumentan las lluvias, las nevadas y las granizadas. Las inversiones ocurren cuando la superficie de la Tierra se encuentra a bajas temperaturas y el aire que se encuentra a ras del suelo se enfría, por lo que se torna más pesado. Arriba se encuentra una capa de aire más caliente, que impide el ascenso de la masa de aire frío, que además se encuentra combinada con gases y partículas suspendidas de metales pesados y elementos orgánicos. Se forma entonces un tapón en el valle que no permite que ascienda el aire frío y por ende se dispersen los contaminantes. La inversión térmica se rompe cuando los rayos del sol calientan nuevamente la superficie del suelo y se generan turbulencias de aire que terminan dispersando contaminantes y elevando la temperatura. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden detectarse en el ambiente, por eso se han establecido normas de calidad que fijan valores máximos permisibles de concentración de contaminantes, donde se determinan márgenes adecuados de seguridad. Se ha establecido un parámetro que indica los niveles por contaminante que se encuentran en la atmósfera. A esto se le llama IMECA, que es el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Estos índices calculan la cantidad de monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno y partículas suspendidas totales. El IMECA describe numéricamente los niveles de contaminación. De 0 a 100 no afecta a la salud y se le denomina satisfactorio. De 101 en adelante es perjudicial para la salud. El sistema de monitoreo está integrado por una red automática denominada RAMA,
que significa Red Automática de Monitoreo Atmosférico, que se conforma de 32 estaciones, 21 en el Distrito Federal y 11 en el Estado de México. Cada uno de los instrumentos mide las concentraciones de contaminantes y partículas específicas. Dicha información es recopilada por una computadora que envía la información a través de un módem al centro de control de forma continua. Esta red opera de manera constante durante las 24 horas del día, todos los días del año. Paralelamente, existe una red meteorológica de monitoreo atmosférico, que tiene como objetivo no solo proporcionar información para evaluar la calidad del aire, sino su posible evolución en condiciones atmosféricas normales y extraordinarias. Estos datos son determinantes para la elaboración del pronóstico de la calidad del aire, cuyo fin es analizar la estabilidad o el desplazamiento de los contaminantes con tiempos de anticipación de 24 o 48 horas. El fenómeno de la contaminación va en aumento, por eso es importante prevenirlo, pues el deterioro continúa y todos debemos colaborar para que la contaminación del aire no se vuelva un problema imposible de resolver. Se tienen que buscar nuevas alternativas energéticas para dejar de quemar combustible y aprovechar los materiales ya existentes para evitar deforestaciones y quema de recursos naturales. La atmósfera puede restituir su ciclo gaseoso, pero como se continúa contaminando, los tiempos para ello se hacen más largos. La naturaleza se regenera todos los días. Contribuyamos a esa restauración de dos formas: conservando los recursos naturales y aprovechando al máximo el consumo de estos, para evitar la acumulación de desechos que van al aire que todos respiramos. El problema de la contaminación es global. Las actividades del hombre no solo están alterando los ciclos del aire, sino también del agua, que es otro de los elementos necesarios para la vida, desequilibrando así a la naturaleza.